Leonardo, bueno, ¿mañana ingresan los proyectos? Mañana ingresan los proyectos, sí. ¿Tiene expectativas en que el jueves mismo sesione en la Cámara de Diputados? Sí, tenemos que constituir las comisiones, hubo cambio de autoridades, de diputados, de todo. Hay que constituir las comisiones necesarias para las extraordinarias y para los giros que indique la Secretaría Parlamentaria de la Cámara. Así que hay que hacer ese trámite, lo que implicaría quizás un día más. Son cuestiones que se van barajando y acordando con la oposición también, ¿no? Hoy hubo una nota del bloque del PRO pidiendo tiempo porque todavía no conocían el proyecto, y me parece que la voluntad de todos es trabajar, acordar, dialogar, llevar adelante estos proyectos que son importantes, entendemos nosotros, porque le dan herramientas al Ejecutivo para pilotear esta terrible crisis que vive la Argentina hasta marzo, cuando podamos tener un presupuesto como manda la Constitución, ¿no? Paulino, sí. Acaba de confirmar Alberto Fernández que va a haber bono para jubilados en diciembre. Para todos. Mira, ya no eso lo de me la parece mínima. lo sabía. Bono de 5.000 pesos en diciembre y enero para los jubilados. Y para UH un bono de 2.000 pesos para beneficiarios de la UH. Pero sería 5.000 pesos para todos. Para los jubilados. Para todos los jubilados. Los que ganen la mínima, los que ganen 30, los que ganen La mínima. 50. La mínima solamente. Sí, sí, todos los que El cobran la mínima. 80% de los jubilados ganan la mínima. Claro, ¿no? el 80%. Ahí otra vez podría haber un problema. Estoy siendo descriptivo. Tengo un padre que cobra la jubilación mínima, así que en buena hora, está muy bien, etcétera. Pero ahí va un problema que es la judicialización de aquel que no recibe. De los que están en el medio. Porque es lo que pasó, de hecho, en la década Sí. pasada. Y hubo un centenar de juicios que después terminaron en la justicia, teniendo razón. Obviamente las apelaciones de ANSES hacían que esos juicios se pateen hasta que no fallaba la Corte. La mayoría se moría en el medio, pero la verdad es que son derechos adquiridos. Lo que hay, en definitiva, lo que hay es la voluntad política de este gobierno, que asumió en campaña y que lo dijo, de reconstruir la capacidad de compra de un sector que ha sido castigado 4 años por la inflación y por la baja de todas las fórmulas habidas y por haber para actualizar los montos jubilatorios o las negociaciones paritarias o las negociaciones de las personas que están vinculadas a los programas sociales. Todos esos sectores son los que más perdieron durante estos 4 años. Y acá hay medidas que se empiezan a anunciar, voluntad política de este gobierno, porque lo dijimos en campaña y porque entendemos lo que dijo Alberto. A mí me pareció fantástico, ¿no? Pero además es muy importante porque lo sigue diciendo Santiago Cafiero y demás en el Congreso ante la Asamblea Legislativa. Para que ande este país hay que ayudar a los que menos tienen. La doctrina, la teoría de la solidaridad de Alfonsín, de darle el brazo al caído para meterlo adentro, digamos, y desde ahí empezar a empujar el conjunto de los sectores en la Argentina. Y estas medidas significan eso. Y a mí me parecen fundamentales. La gente ha sufrido mucho y necesitamos que estas fiestas se pasen lo más tranquilo posible y que empiece a haber signos de recomposición, ¿no? Esto me parece que es central. Trozo, perdón, Pauli. Sí, claro. Alberto también confirmó que el plan alimentar, había dudas respecto a cuánto iba a ser el monto, va a ser de 4.000 para aquellos que tienen un hijo y de 6.000 para aquellos que tienen 2 o más. ¿El plan alimentar tiene una fecha de caducidad o llegó para quedarse? No lo sé efectivamente. Entiendo que no, porque hoy en la Argentina hay un 40,8% de personas bajo la pobreza, 3.600.000 personas debajo de la línea de la indigencia. Esas son personas que efectivamente comen una vez al día. Entonces va a ser un trabajo largo. Hay una parte que se recupera a partir de la acción del Estado y otra parte que se recupera a medida que se vaya recuperando la economía. Entonces hay que ver cómo impacta y cómo juegan esas dos cosas que tienen que empezar a funcionar. En el corto plazo el programa del alimento y en el mediano plazo la recomposición de la situación económica, ¿no? El programa alimentar va a ser independiente de asignación universal por hijo. ¿Podría alguien que cobra la asignación universal por hijo también cobrar el plan alimentar o no? Perdón. Sí, es un refuerzo para todas las familias que están por debajo de una línea de ingresos. Y hay muchísimas familias, de hecho la mayoría de las familias, porque de los 14 millones de pobres que hay en la Argentina, calculo que casi todos, no sé los datos específicos, no quiero faltar a la realidad, pero muchos de esos son parte de la asignación universal por hijo. Pero como la canasta básica es de 30.000 pesos, las familias no llegan ni aunque tengan asignación universal por hijo, programas sociales o alguna changa. Hoy la situación, y nosotros lo vemos en los comedores de nuestro movimiento, es que vienen al comedor trabajadores en blanco,
personas que trabajan todos los días, que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones, que tienen aportes jubilatorios, pero que están por debajo de la línea de pobreza y alguna de las comidas de la semana la tienen que resolver con el comedor del barrio. Las emergencias van a ser amplias, las facultades extraordinarias que el Ejecutivo le va a pedir al Congreso, las que ustedes van a delegar, ¿van a ser amplias? No, bueno, hay que terminar de ver los proyectos y cómo termina el acuerdo en el Congreso, porque hay algo que dijo también Santiago Cafiero, lo planteó estos días en los medios, que es que la ley que vamos a mandar se va a discutir en el Congreso. Y esto es parte de una decisión política. ¿Podría sufrir modificaciones en la iniciativa del Ejecutivo? Por supuesto. Y eso es parte de una decisión política de la lógica que se quiere instalar en la Argentina a partir de lo que viene diciendo Alberto y en el Parlamento a partir de la voluntad política de las distintas fuerzas. Para salir de esta crisis necesitamos del apoyo y del acuerdo más amplio que podamos construir. Hablando de Santiago Cafiero, ayer sorprendió cuando dijo las tarifas no se van a congelar. Eso hizo que las acciones de Edenor, por ejemplo, volaran más del 11% hoy. Porque todo el mundo daba por sentado que iba a haber un congelamiento. Lo que va a haber es una especificación, o sea, van a aumentar al ritmo de la inflación. Sí, no, yo no podría darte esa información así tan certeramente. Hay una voluntad política de especificar las tarifas, fue un compromiso de campaña de Alberto Fernández. Hay cuestiones que hay que resolver. Hoy hay, no sé, jubiladas que pagan 7.000 pesos mensuales de luz. No hay ninguna persona que pueda sostener. Hay también tarifa social, para ser justo, hasta 2 jubilaciones. Hay tarifa social y en ningún caso se paga 7.000 pesos. No, sucede. Nosotros vemos y llegan esos casos y siempre... No puede haber un jubilado con la mínima que pague 7.000 pesos. No, pero no necesariamente tiene que tener la mínima para no alcanzarle a fin de mes. Hay un montón de casos, de situaciones que llegan boletas de 4.000, 7.000, 8.000. Hay pymes que no pueden producir. O que empiezan comercios que tienen que cerrar su persiana por los costos de producción que significa pagar la luz, las panaderías. Yo qué sé, hay un montón de situaciones que son ilógicas. Si eso aumenta el ritmo son ilógicas. Si eso aumenta el ritmo de la inflación, eso no va a ser diferente. No, por eso. Hay que resolver esas situaciones para después empezar a ver cuál es el programa o el cronograma de aumentos, teniendo en cuenta también las inversiones de las empresas, que eso es otra cosa de la que habló Santiago y que nadie después habla de eso, que es que acá no se ha revisado una sola inversión de estas empresas, que durante 4 años han tenido ganancias extraordinarias, más que ningún otro sector en la Argentina, quizás el financiero, y no tenemos resultados. Hoy hay corte de luz, ayer hubo corte de luz, antes de ayer hubo corte de luz. ¿No hubo auditorías? Exacto, no hubo auditorías y necesitamos construir un mecanismo del Estado que sea eficiente. Eso lo van a denunciar, deberían denunciarlo. Si ocurrió, efectivamente, yo estoy, digamos, de ese lado, digamos. Si se prometieron inversiones... Sí, para eso existen los mecanismos del Estado que tienen que indagar sobre eso. Nosotros estamos preocupados por ver cómo construimos hacia adelante. Digamos, los mecanismos del Estado los tiene, la justicia también. Nosotros tenemos que ver cómo construimos mecanismos que auditen que estas empresas que han aumentado su rentabilidad exponencialmente con respecto a un montón de sectores económicos de la Argentina hagan las inversiones necesarias para que corten o cesen los cortes de luz. ¿Va a estar el sábado en Ferro? Donde van a ir un colectivo heterogéneo de organizaciones sociales para buscar una sindicalización y de esta manera también batallar en ese ámbito y en ese rubro. Sí, yo soy parte de esa idea, digamos. Soy parte de constructor de la idea de que las organizaciones sociales y los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular tienen que tener un sindicato y de hecho no solo con que tienen que tener un sindicato, sino que tienen que ser parte del proceso de unidad que se está dando el sindicalismo en la Argentina. La idea es unificar criterios, establecer asociaciones gremiales y luego plantear la sinergia con la actual CGT, a la cual parece en términos de unidad Moyano no iría. Es algo, no sé bien cómo se va a resolver lo de la CGT porque hay que esperar. Lógico. Nosotros es algo que venimos hablando con la CGT y con la CTA hace muchísimos años. Hace varios años que presentamos la CETEP como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y hace 4 años que venimos en un proceso de debate de mucha unidad con organizaciones como la CCC, Barrios de Pie y un sinfín de organizaciones que en este marco han decidido construir unidad gremial. Nosotros acompañamos ese proceso porque entendemos que mientras más organizados y organizadas estén los sectores de la economía popular, más derechos van a adquirir
esos trabajadores y esas trabajadoras, y por lo tanto más viable se hace el proceso de crecimiento y desarrollo en este país. No hay una sociedad que se desarrolla con un 30% de la gente afuera. No hay posibilidad de reconstruir la economía en la Argentina si hay un pedazo de esta sociedad que queda al costado. Esto lo dice el Papa Francisco a nivel global y lo vienen diciendo los movimientos sociales, la Iglesia Católica, un montón de sectores con los cuales venimos hablando y venimos construyendo este proceso tan importante, creo yo, de cara al futuro, que significa la creación de la UTEP y que este sábado va a tener lugar en la cancha de Ferro. Gracias, como siempre, Leonardo. Gracias a vos. Enorme placer. Igualmente. Hasta la próxima.